Bueno, entonces el tema de aquí del Big Data, chicos, bueno, cualquier duda que tengan me la pueden ir escribiendo, ¿eh? De todos modos lo veo acá en otra pantalla, lo que son sus comentarios. Ah. Ok, entonces en el caso del tema del Big Data, eh, el Big Data es algo que engloba muchas cosas. Por un lado, hemos llegado a hablar a veces en clase de la palabra analítica web o web analytics. En el caso de la web analytics o analítica web, hemos llegado a mencionar que es precisamente el análisis de datos. Hablamos de que en ocasiones tenemos un sitio web y analizamos las visitas y las compras y el comportamiento del usuario y dónde le dio clic, si es una aplicación móvil de un videojuego, bueno, hasta qué nivel llegó, cuántas veces tuvo que intentar el usuario para pasar al siguiente nivel, la mayoría hasta qué nivel llegan en promedio, etcétera, ¿no? Todos esos son análisis, pues, de información. Ahora, llega el punto en donde si hablamos de Big Data, hablamos de ese tipo de análisis de información, pero el cruce de muchas variables. De hecho, el cruce de diferentes tipos de bases de datos. Ustedes van a llevar la clase de bases de datos más adelante, si mal no recuerdo, ha de ser el próximo semestre. Y bueno, en general las bases de datos, chicos, hay lo que le llaman datos estructurados, semiestructurados o no estructurados. ¿Qué quiere decir esto a grandes rasgos? Lo que quiere decir es que hay bases de datos que nosotros hemos visto, como digamos como una tabla de Excel. Una tabla de Excel serían datos estructurados. Tú lo tienes organizado, lo tienes por categoría, lo tienes por no sé, lo tienes por encabezados, lo tienes distribuido en columnas y renglones. Esos serían datos estructurados a grandes rasgos, ¿eh? No es que sea la mejor definición la que yo les estoy dando. Entonces, hay diferentes tipos de datos, pues ya se imaginarán que los semiestructurados o no estructurados, pues son lo contrario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede con este tipo de datos. Llega el punto en que en el Big Data es tanta información que decimos, ah, caray, ¿y ahora qué hago con tanta información? ¿Qué es lo que puedo yo hacer? Y ahí es donde entra este término de Big Data, porque estamos hablando de que hay tanta infinidad de datos que hay que hacer el cruce entre muchas bases de datos distintas y hay que hacer un análisis de tantas bases de datos distintas. Y no solo de que provengan de diferentes fuentes, sino que sean, como acabo de decir, unas podrán ser de datos estructurados, semiestructurados y otras de datos no estructurados. Em, para darnos una idea, ahorita les voy a contar una leyenda muy sonada del Big Data, que cuenta la leyenda de alguna ocasión, y creo que se la llegué a contar porque esto está familiarizado, de hecho, con la película de Moneyball. ¿Se acuerdan que se las dejé ver? Es precisamente para entender este concepto. Eh, Esta película de Moneyball permitía, bueno, perdón, esta película, esta leyenda que les voy a contar, ahorita lo enlazamos con lo de la película de Moneyball. Esta leyenda que les voy a contar es referente a una chica que de repente empezó a recibir información de artículos para bebés y muchas cosas para bebés. Entonces el padre de la chica se enoja y va a la tienda y dice, oye, ¿por qué está recibiendo esto mi hija? Pues ¿por qué se lo mandan si ella no está embarazada, si no esto que el otro? Y la hija le decía, no, pues si no, no estoy embarazada ni nada. Pues resulta que sí estaba embarazada. Y al final, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió que había tanta información en Internet referente al comportamiento de ella en los medios digitales que los análisis predictivos, porque eso es algo que hace el Big Data, predecir, eh, los análisis predictivos decían, por el comportamiento que tiene ella, seguramente está embarazada. Así de grande es esto del Big Data. Ahora, hay, va a llegar el punto que vamos a tener que diferenciarlo. Ahorita no importa mucho, pero eh, aparte del Big Data tenemos nosotros lo que le llamamos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que precisamente sistemas de algoritmos que ayudan a precisamente a que una máquina incluso tenga aprendizaje. Una máquina podría, digamos, entre comillas, aprender. Aún no al nivel de un humano, ¿verdad? Le falta muchísimo,
Pero bueno, sí hay grandes avances referente a este tema de la inteligencia artificial. Entonces, en el caso de aquí del Big Data, se traslapa mucho con el tema de inteligencia artificial, precisamente para hacer ese tipo de análisis. ¿De qué manera sucede esto? Bueno, hay otros estudios que han hecho a través del el Big Data y en conjunto con la inteligencia artificial, que por ejemplo permite a una persona que, es decir, ya ven que Estoy en cla- los doctores están estoy en clase. analizando sobre, los doctores están analizando información sobre que si existe una invasión, sí, sí puedes ir al baño, Daniel. Y existe una invasión a la privacidad del Big Data, sí, sí existe una invasión. Ahorita lo mencionábamos eso justamente, Manuel, qué bueno que lo mencionas. Este, entonces, llega el punto en que, digamos, hacen un estudio de los iris, del ojo, de todo el ojo en general, pero del iris en particular, de miles de personas, de muchísimas, pero muchísimas personas. Entonces, con esta tecnología de la inteligencia artificial y Big Data, le iban diciendo a la máquina, bueno, mira, este es un ojo de mujer, este es un ojo de hombre, este es de mujer, este es de hombre, este es de mujer, este es de hombre. Y así le iban diciendo, ¿no? ¿Cuál era cuál? Bueno, llega el punto en que esta máquina ya podía saber cuál era la razón, no, no cuál era la razón. De hecho, es curioso porque son algoritmos que están dentro de la máquina y no son fáciles de ver. Es como el cerebro humano, por así decirlo. ¿Es fácil ver lo que tiene adentro, los pensamientos que tenemos? Pues no, no es nada fácil, ¿verdad? Entonces llega el punto en que en la máquina le podían poner un ojo y encontró un patrón que es inexplicable. Si me explico, es una máquina la que lo sacó. Y entonces le decían, a ver, ¿este ojo de qué es? ¿De un hombre o de una mujer? Y podía saber de qué era. Y le atinaba la máquina realmente. Entonces, ese grado se llega de Big Data junto con la parte de inteligencia artificial. Em, ¿Hay alguna manera de saber qué páginas llevan un seguimiento de sus clientes? Sí, sí, claro que sí, Fernando. De hecho, eh, si mal no recuerdo, tú me preguntabas del otro día referente al tema de analítica web. La analítica web es muy útil en ese sentido para darle el seguimiento a los clientes, que llega más allá, ¿eh? De hecho, ahorita voy a mencionarles un caso junto con la pregunta que, bueno, sí, la pregunta que tiene Manuel referente al Big Data. Nada más déjenme avanzar un poquito para que veamos la definición y ahorita lo comentamos, ¿sale? Dice aquí, en los entornos masivos como el multimedia, el biomédico, sociales, etcétera, el proceso de digitalización de los datos utilizando los gestores de bases de datos convencionales se hace muy difícil. Aquí dice multimedia, biomédico y sociales, ¿sale? Estos son algunos de los conceptos que abarca este tema del Big Data. Ahorita, de hecho, voy a ver más a fondo cada uno de ellos. Pero a grandes rasgos, ¿a qué se refiere, por ejemplo, el biomédico? El biomédico se refiere a, eh, por ejemplo, encontrar información del iris de las personas, de las huellas digitales, de qué más pudiera ser, del rostro facial, el reconocimiento facial que tenemos en los celulares para que distinga que somos nosotros y entonces se desbloquee el celular. Eso es parte precisamente de este tema del Big Data y en cuanto a análisis biomédicos, ¿sale? No es que sea nada más para el tema de los doctores, como ven, es este tema para mucho quedar. Entonces, todos esos datos, imagínense una empresa como lo es Google o como lo es Apple, cuánta información tiene de todo el mundo en cuanto a reconocimiento facial. Bueno, y Facebook, ¿verdad? También tiene reconocimiento facial. Es enorme la cantidad de información, de datos que ellos tienen y que es fácil de manipular, pues a través del Big Data, bueno, es una nueva eh, tendencia, pero bueno, si no hubiera el Big Data, pues sería muy complicado, ¿verdad? Poder tomar en cuenta esto y sin ayuda a la inteligencia artificial, pues más todavía. Y habla por ahí de otras áreas que ahorita les voy a ir mencionando, ¿sale? Entonces, dice aquí, el Big Data es la tendencia en el avance, déjame muevo aquí
tendencia en el avance de la tecnología que ha abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de entendimiento y toma de decisiones, la cual es utilizada para describir enormes cantidades de datos, lo que le había comentado hace rato, no estructurados, no estructurados, semiestructurados, que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos a una base de datos relacional para su análisis. Es decir, poderlos cargar como tal en una máquina así de decir yo los capturo, pues es prácticamente imposible. Ahora, aquí lo que hace el Big Data en conjunto con la inteligencia artificial es empezar a correlacionar bases de datos, información. Y ahí es donde voy a tocar el tema que menciona Manuel de la privacidad, bueno, de la invasión de la privacidad, menciona él. Y por ahí también Fernando nos decía eh, sobre el seguimiento a los clientes. Bueno, ustedes seguramente algunos ya han escuchado mucho sobre el tema del caso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue una compañía eh, que en conjunto con un catedrático de una universidad, lo que hizo fue que consiguió datos de Facebook. Facebook lo que hace es que permite el acceso a datos, a fuentes de datos que él tiene de analítica a catedráticos de universidades. Pero este permiso estaba demasiado abierto. O sea, prácticamente, se supone que era para fines de investigación, ¿verdad? Pero prácticamente les daba mucha apertura a la información. Entonces lo que sucedió fue que este catedrático junto con la empresa de Cambridge Analytica empezaron a jugar con esos datos. ¿Para qué? Pues para otros fines. Eh, y ya no hablo nada más de fines de lucro, sino hablo de fines políticos. ¿Qué pasó? Bueno, el caso más sonado fue el de las elecciones de Estados Unidos, donde ganó Donald Trump, donde ya después salió la información referente a esto. De hecho, hay un documental de Netflix que les recomiendo de este tema de Cambridge Analytica. Ahorita me acuerdo cómo se llama, porque no me acuerdo ahorita cómo se llama el documental. Todavía está, si mal no recuerdo. Lo que sucedió es que en base a algunas aplicaciones, ya ven que luego en Facebook tenemos aplicaciones de que, ay, mira, métete y conoce quién sería tu pareja si fueras, no sé qué, actor. O mira, mete tus datos y te diremos cómo vas a ser de viejito, ¿no? O cómo eras de bebé, o cómo van a ser tus hijos, más bien, ya me acordé. ¿Cómo van a ser tus hijos o cómo vas a ser de viejito? Y todas esas aplicaciones lo que hacen es juntar datos, prácticamente, recopilación de datos. Y en el caso de, eh, y en el caso de las aplicaciones móviles, también, o sea, también recopilan demasiados datos. De hecho, muchas veces vemos que hay aplicaciones que son gratuitas y no es que sean gratuitas, o sea, hay algo que estamos pagando, un precio que estamos pagando que es nuestra información. Pero bueno, también por otro lado, hay un colega que dice, bueno, mira, si Google va a saber todo de mí y en base a que sepa toda la información de mí me va a poder dar mejores, o sea, si va a saber, por ejemplo, que me voy a la playa y me pone mejores ofertas, pues ¿por qué no dejar, verdad? ¿Por qué no dejar que sepa más cosas de mí? Porque al final de cuentas me puede poner publicidad más certera, con promociones más certeras para mí. Y por ese lado, pues dices, pues sí, es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas está bien. Ahora, ¿qué sucede con Cambridge Analytica? Em, no sé si en política alguna vez han escuchado los conceptos de votos duros. Ah, exactamente, Diego, gracias. Dice Diego que se llama Nada es privado. Exactamente, así se llama el documental. Entonces, lo que sucedió ahí es que, bueno, les decía, en política hay algo que le llaman votos duros. Votos duros son los que tienen cada partido, que son los que segurito van a votar por ese partido y que son las 8 de la mañana y van a estar ahí formados para hacer sus votos, ¿sí me explico? Esos son los que normalmente se les llama votos duros. Entonces, sin embargo, sabemos que hay otro grupo de personas que el mero día de las elecciones no saben por quién votar. ¿Sale? Y en el transcurso del día todavía no saben y ya son hasta como las 4 o 5 de la tarde y hasta entonces se van a ir a votar, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabían por quién. Esas personas, muchas de ellas, no digo todas, pero muchas de ellas van a ser susceptibles
a que uno los pueda tener, hacer que se inclinen hacia un partido o hacia otro fácilmente, pues a través de algunos impactos publicitarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Cambridge Analytica detecta precisamente usuarios estadounidenses que decían, ah, mira, yo detecto que de acuerdo a los patrones, ellos son fáciles de que los hagamos cambiar de voto. Entonces detectaron un grupo de personas, primeramente, que eran susceptibles al cambio de opinión, ¿no? Y que a la mera hora voten por otro diferente. A esas, de esas, toman ese patrón de esa pequeña muestra de usuarios y entonces buscan usuarios que sean similares, pero eso ya lo hace el Big Data junto con la inteligencia artificial. Busca usuarios que se parezcan, por así decirlo, que tengan cosas en común. Y entonces, ya ahora sí, entre todos estos usuarios que, que, que son susceptibles al voto, les ponen los anuncios publicitarios. ¿Esto qué representa? Representa otra forma de hacer negocios, representa otra forma de comercializar, representa otra forma de hacer campañas electorales. ¿Por qué? Porque estos usuarios les ponían, incluso a veces la publicidad era de noticias, ¿eh? No era precisamente de vota por fulanito, no, era a veces de noticias que salían para, para inclinar a la persona, híjole, está pasando esto, ah, hay guerra en tal lado, etcétera, y de esta manera poder inclinar su opinión y hacer que vote por otra persona. No sé si recuerdan que una vez hablamos precisamente del tema de estadísticas y de investigación de mercado, que les decía, bueno, es que la investigación de mercado se hace como una sopa, que decíamos una sopa salada, perdón, queremos saber si una sopa está salada o no, pues nada más con una cucharada sabes si está salada o no, ¿sale? No sé si recuerdan ese concepto. Bueno, eso mismo aplican, pero ahora en el Big Data, porque dicen, ah, bueno, yo agarré una cucharada y dije, ah, mira, este mercado justamente de usuarios son los que son susceptibles al voto. Entonces, ahora, Big Data, inteligencia artificial, les pido que me ayuden a buscar cucharadas como esta. Y entonces el Big Data y la inteligencia artificial hacen esa búsqueda. Pero imagínense, estamos hablando de que ahora, pues, bueno, conlleva muchas cosas, ¿eh? Por un lado, pues, fue el ataque que tuvieron hacia Facebook, precisamente por este tema de que cómo es que no se dio cuenta, cómo es que dejó que salieran los datos, etcétera. Por otro lado, pues, qué parte ética y legal representa esto, y más porque las elecciones a las que ellos apoyan fueron de varios países ya no fue nada más de Estados Unidos, ya lo han hecho en varias ocasiones. Entonces, eso es lo que sucede aquí con el tema del Big Data. Eso es lo que nos conlleva a nosotros en este momento. Vamos a ver un video. Y este video, de hecho, se los voy a dejar el enlace ahí en el aula virtual. Todavía no lo pongo, ni la presentación, pero ahorita la subo después de la clase. Em, Vamos a entender un poquito el concepto de Big Data y aquí hay unas Vs, unas letras con V, que esas son importantes que las ubiquen. De hecho, es importante que tengan el apunte porque esas las pregunto. No vienen en la presentación, no vienen en otro lado más que en este video en particular, ¿sale? Vamos a verlo. Me dicen si lo escuchan, por favor. ¿Sí se escucha? Ok, No, no se escucha. no se escucha. Denme un segundo. Ay, qué menso. No, no, estos son los míos.
A ver, me dicen si se escucha esta vez, ¿sale? Navegar por la web. Ok, gracias chicos. Navegar por la web, dar un like en Facebook, enviar un vídeo, hacer una transacción bancaria. Hoy en día, la capacidad de generar datos es tal que un smartphone tiene más capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Y esto solo a nivel de usuario. Por otro lado, el auge del Internet de las cosas está provocando que cada vez más dispositivos estén constantemente enviando datos desde sus sensores, estimándose que para 2020 puede haber más de 200.000 millones de objetos conectados. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características de Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo, la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores, el marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y nos ofrece un mundo de posibilidades aún por explorar. Ok. ¿Sí ubicaron esa parte de las Bs, chicos? A ver, me regreso. Ahí justamente. Ahí tenemos, me falta ahí la otra B. Los que poseen una mayor imprevisibilidad. Déjame ver, ahí está, valor. Bueno, estas 5 Vs son las que les comento que son importantes que les tome nota, porque seguramente las pregunto en el próximo examen, ¿sale? Herramientas para hacer predicciones a escalas más pequeñas, por ejemplo, solo para páginas web. Buena pregunta, Fer. Mira, por un lado, lo que es el tema de inteligencia artificial lo han dejado abierto. Microsoft, de hecho, lo ha dejado muy abierto, como para que empiecen a hacer sus pruebas o pininos muchas empresas externas a Microsoft. Entonces, sí se podría, aunque bueno, a escala pequeña, de hecho, a veces, bueno, si hablamos de un sitio web pequeño, a veces ni siquiera es necesaria la inteligencia artificial o el Big Data, porque sería demasiado, ¿sale? Pero, por ejemplo, si vamos a googlear aquí mapas de calor, que esto sí lo van a ver, ustedes en analítica web seguramente.
Un mapa de calor es como esta imagen que tengo. A ver, déjame ver si la puedo hacer grande desde aquí. No, sí me tuvo que meter acá la imagen. Ok, pueden observar esta imagen. Tiene, esto es un mapa de calor, contestando aquí la pregunta de Fer. Por ejemplo, aquí, esto que muestra de color rojo son las zonas donde hay más número de clics o touch, ¿verdad? Si fuera una pantalla. Entonces, cuando el usuario está navegando, primeramente, si se fijan, lo voy a hacer un poquito más grande, pero si observan, en realidad esto es una búsqueda en Google. Dice Hotel Pulitzer Barcelona, ¿verdad? Y entonces vienen marcados aquí justamente donde hacen más clics. Hacen más clics en esta parte superior de la izquierda, aquí justamente en el centro del mapa. Aquí hay varios clics. Acá abajo en este segundo lugar, y ya de aquí para abajo, ya no, ¿verdad? Del lado derecho igual nos marca cuáles son los mapas de calor. Entonces, esto se puede implementar en un sitio web. Ustedes les digo, les comento, lo más seguro es que en Analítica Web vayan a ver este tema de cómo hacerlo. Porque entonces nos podemos dar a veces cuenta que a veces la diferencia pueden ser hasta milímetros, milímetros nada más de diferencia que le movamos a un frame o le movamos ahí un texto o a un botón y pueden marcar la diferencia. ¿Sale? ¿Cómo pueden ver eso? Me pregunta Jared. De mapas de calor, bueno, como te comento, Jared, lo van a ver en el caso de en la clase de analítica web propiamente, que ahí va a ser un conjunto con otras materias, porque primero tendrían que ver un poquito de desarrollo web, pero hay un plugin, ya contestando, metiéndome más a fondo, que se llama Hotjar. Este que se llama Hotjar es el que permite hacer ese tipo de mapas de calor a un nivel de una pyme, ¿verdad? De una pequeña mediana empresa, precisamente hace esto, ¿sale? Este es el que tendrían que ver ya más en específico. Con cualquiera de los sitios web que utilicen, pues tienen la opción de usarse Hotjar, ¿sale? Entonces, sí, perdón, me quedé en el video. Quería que checáramos esta parte aquí, de las Vs. Entonces, estas Vs que tenemos de volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor son las que son importantes en el tema del Big Data, ¿sale? Estas que se mencionaron justamente. Estamos hablando que el volumen es un volumen de datos enorme, ¿sale? Pero enorme, enorme, enorme. Y no, además, yo no me puedo imaginar realmente cuáles son los volúmenes de datos que utiliza Google. O sea, es tanta, tanta la información que híjole, o sea, ellos tienen proyectos pequeños así de un conjunto de 4 o 5 personas y necesitan datos y servidores y se los ponen a su disposición muy fácilmente, ¿sale? Eh, ya ni ellos así como que llega al punto que dicen, ay, pues antes hace 5 años eso era demasiado y ahora tenemos 10 veces más que hace 5 años y etcétera, ¿sí me explico? O sea, es enorme la cantidad. Déjenme ver por aquí sus comentarios. Les decía que pusieran atención. Felicidades, Junior. Ya vi por ahí que te están felicitando por tu cumpleaños. Muchas felicidades. Em, en Analytics muestra las zonas donde hay mayor tráfico, todo el estado en general. ¿No hay alguna manera de configurarlo para que también nos muestre algo más detallado, como las colonias de donde vienen esas visitas? Sí, sí puede ser, Fernando. Nada más que ahí sí nos tendríamos que meter a aplicaciones móviles. Es decir, bueno, déjame lo pienso. Dame un segundo. Mm, sí, en este momento, a nivel de una pequeña o mediana empresa, tendría que ser a través de aplicaciones móviles o asociarse con aplicaciones. Es decir, em, de hecho, Twitter es muy famoso por eso, porque Twitter decimos, bueno, pues no tiene mucha publicidad y qué hace y demás, pero realmente hay análisis que hacen empresas, estudios que hacen a través de Twitter, por la información que Twitter les presta. Y entonces Twitter tiene localización de georreferencia de dónde estuviste tuiteando en la mañana, en la tarde, en la noche, y sabe exactamente en qué zona estuviste y cómo fue tu recorrido, ¿no? Porque tal vez en la mañana estuviste en la uni, en la tarde en el trabajo y en la noche en tu casa. Entonces,
aquí prácticamente se pueden dar cuenta del comportamiento de un usuario. Ahora, hablo de Twitter, ¿verdad? Pero en realidad muchísimas empresas, todas las aplicaciones que tú veas que cuando las instalas te piden que tengan acceso a la georreferencia, tenlo por seguro que seguramente van a tener un conjunto de Big Data donde están recopilando toda esa información. Ahora, eh, Google también lo hace, Facebook también lo está haciendo. Hay una forma de hacer publicidad, por ejemplo, en Facebook, que tú le puedes decir, mira, este anuncio se lo pones a todos los que vivan en las calles tal y tal y tal, o en los códigos postales tal y tal. ¿Por qué? Porque yo tengo una cafetería y quiero que los usuarios lleguen precisamente voy a poner una promoción, ¿no? Y la voy a poner ahorita, que son las 8:30 de la mañana, de aquí nada más hasta las 11 de la mañana. Y quiero que los usuarios que estén cerca aprovechen la promoción porque ahorita voy a regalar la dona en la compra de tu café. Entonces, como necesito flujo de efectivo, pues necesito que sea nomás de aquí a las 11, ¿verdad? Ya el resto del tiempo no, en la tarde no, porque ya sé que en la tarde sí tengo usuarios. Entonces, eso es lo que llega a pasar en esos casos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, por un lado, la ventaja es que tus usuarios, que tú vas a vender justamente a esas personas, porque imagínate que se lo ponen al anuncio en Facebook de la promoción de te regalo una dona por un café a alguien que está del otro lado de la ciudad, que tendría que hacer 30 minutos para llegar a tu cafetería. Entonces es prácticamente imposible, ¿verdad? Van a decir, no, pues lo que me gasto de gasolina, mejor lo compro por acá cerca. Entonces, en ese tipo de situaciones, así aplica. Ahora, Google también ya está haciendo algunos otros tipos de estudios donde lo que permite es que te ponga el anuncio publicitario por eventos. Supongamos que fuera a haber un concierto este fin de semana y tú quieres llegar a la gente que estuvo en ese concierto. Entonces hay forma de que pueda decir, ah, mira, todos estos son los que estuvieron en el concierto. Pones el anuncio entonces a ellos. ¿Sale? Eso es lo que se podría hacer, contestando ya tu pregunta, Fer. Entonces, estos puntos veamos que es importante, ¿no? La variedad que hay, porque son multiplataforma. Aquí nosotros lo estamos viendo prácticamente todas las redes sociales, aplicaciones que pudiéramos tener, etcétera, ¿sale? La veracidad de esta información, saber que todo está bien, no está alterado, no es información. De hecho, esta es la ventaja que yo les comentaba, ¿verdad? Con el tema del Big Data, porque aquí, a diferencia de una investigación de mercado típica, pues a la persona le dices, oye, ¿y qué tan sano comes? ¿O cuándo fue la última vez que comiste sano? Y te puede mentir, pero aquí en veracidad, pues es realmente qué está comprando el usuario. ¿Hace cuánto pidió pizza, verdad? ¿Hace cuánto fue que pidió una comida sana, etcétera? Entonces, estos datos por eso son más verídicos como tal. Y que a final de cuentas nosotros tendremos que darle un valor. Pero entonces veamos que ya el Big Data está haciendo una labor que hacerla manualmente para nosotros, humanamente hablando, pues es prácticamente imposible. Sin embargo, nosotros sí tenemos como seres humanos mayores capacidades en cuanto a correlacionar temas, ¿no? Cosa que, bueno, una máquina no lo va a hacer. Entonces, sí vamos a tener que seguir teniendo nosotros esa capacidad, ¿no? De decir, yo uso el Big Data, pero a mi favor, ¿sale? Aparte aquí entendamos que hay competencia. Es decir, nosotros como empresa usamos el Big Data y la competencia también lo va a usar. Entonces va a tener que llegar a otro punto donde busquemos cuál va a ser esa ventaja competitiva que vamos a tener. Y va a salir algo nuevo, ¿no? Bueno, de hecho ya ha salido, ¿no? El Deep Learning, por ejemplo, aprendizaje profundo en español, que llega a otro nivel superior todavía. Entonces, es parte de lo que hay. Ahora, en el video de YouTube, antes de que me pase, por ahí también se mencionó modelo descriptivo y predictivo, ¿sale? Dijo que eso podía ser el Big Data. Entonces, por un lado, ya dijimos que puede pronosticar lo que va a suceder o puede decirnos lo que está sucediendo ahorita, ¿no? En este caso, estamos hablando de las elecciones. Pues bueno, encontramos un patrón, pero que se nos va a ayudar a ver a futuro y decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué acciones vamos a tener que tomar? Entonces, esos anuncios regresando al tema de Cambridge Analytica, no se ponían en usuarios que fueran de votos duros, porque pues para convencer, para hacerlo cambiar de idea a un usuario de votos duros, pues es muy difícil. O sea, a veces o son hasta los que forman parte del partido político, qué sé yo, ¿no?
Esos son muy difíciles de cambiar, pero ellos buscaban los que sí eran susceptibles. Y eso sí es más fácil decir, ah, no, aquí dedico mis ingresos, aquí dedico mi presupuesto a estos usuarios que son más susceptibles al cambio de voto, ¿sale? Entonces es una optimización de su gasto, de su inversión vía internet, ¿sale? Ahora, por aquí de hecho aquí tengo este artículo, también se los voy a dejar ahí a la mano, pero esta habla y dice los dos tipos de predicción del suicidio con inteligencia artificial y cómo se consiguen. Entonces aquí, bueno, luego lo leen con calma, pero aquí nos habla precisamente de cómo se implementa este tipo de estrategia de predicción a través, de hecho aquí dice, Facebook o Twitter, por ejemplo, han puesto en marcha iniciativas al respecto. Y dice algunos estilos, ¿no? Dice aquí, predicción médica del suicidio, técnica experimental usada por médicos y hospitales para realizar predicciones en base al análisis de los registros de pacientes. No muy utilizada todavía, más allá de un proyecto liderado por el Departamento de Asuntos Veteranos de los Estados Unidos. Dado el contexto en el que se realiza, existen numerosas limitaciones al uso de datos relacionadas con privacidad. Pues sí, imagínense, pues si este tipo de datos pues no pueden estar a la mano de cualquier persona, ¿verdad? Es información médica. Ahora, dice acá abajo, predicción social del suicidio, sin apenas regulación y por ello ampliamente usada, realiza predicciones en base a datos sobre el comportamiento de los usuarios extraído de sus interacciones en redes sociales o de sus dispositivos inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces, de acuerdo al usuario, cómo está escribiendo, cómo está redactando, a qué le da like, a qué no le da like, a qué compartió, etcétera, podemos darnos cuenta cuál es su estado de ánimo. Y entonces darnos cuenta de decir, oye, esta persona, de acuerdo a los patrones que estamos viendo, es susceptible a que se suicide el día de hoy o próximamente. Y no es necesario que digas tú, ah, es que el usuario buscó el suicidio. No, no, no. O sea, es un comportamiento que tal vez ni el usuario es consciente, ¿no? Pero Facebook podría saberlo, ¿no? Twitter podría saberlo. Lo mismo ocurre con la chica, ¿no? Que decíamos, o sea, no es que la chica haya buscado, ay, ropa para bebé, pruebas de embarazo o algo así, no, no, no. Simplemente que ella tuvo un comportamiento que de acuerdo a los patrones que detecta el Big Data, dice, aquí hay algo que tienen en común, ¿sale? Entonces, eso es parte de lo que sucede aquí. Nos muestran las zonas donde hay mayor tráfico. ¿No hay alguna manera de configurarlo para que también nos muestre algo más detallado como las colonias de dónde vienen esas visitas? Ah, ya, ok. ¿De dónde se origina, verdad? También era la pregunta. Yo hablé más que nada de dónde se encuentran. Sí, habría que ver de qué hablábamos, ¿no? En particular. Pero, por ejemplo, Facebook, de hecho, hay una opción que tú le digas, mira, este anuncio se lo pones a las personas que están ahorita en Aguascalientes. ¿Por qué? Porque tal vez va a ser para la Feria de San Marcos, entonces es un anuncio de un restaurante aquí de la feria, entonces a todos los que estén ahorita ahí se los pones. Pero también pudiera ser que dijéramos, no, este anuncio se los pones a los que viven en Aguascalientes, porque somos un restaurante que no estamos nada más en tiempo de feria, estamos todo el resto del año. Y de hecho no nos interesan los turistas, nos interesan más bien los locales, porque esos son los que podemos fidelizar, los que les hacemos una campaña y nos van a comprar enero, febrero, marzo, abril, todo el año, y que queremos que regresen, y regresen, y regresen, y regresen. Cada mes regresen por aquí. Entonces, eso es parte de lo que pudiéramos mencionar ahí. Y el tercero que tiene en una campaña de Facebook es que tú le digas, los que estuvieron en tal lugar, por ejemplo, que dijeras tú, los que estuvieron en, en ¿qué le podemos decir? Los que estuvieron este fin de semana en San Miguel Allende, ¿sale? Pero que no están ahí, o sea, ni viven ahí, supongamos nosotros, ¿no? Supongamos que el fin de semana fuimos a San Miguel, pero nomás de visita, y luego a la siguiente semana ya estamos aquí otra vez en Aguascalientes. Entonces, a esos se les pudiera poner el anuncio, ¿sale? Ahora, ahorita ya hay un conjunto de herramientas porque eh, puede haber una mezcla. En ocasiones, por ejemplo, tenemos nosotros nuestros equipos, nuestros modem para el Internet. Entonces, cuando tenemos un negocio físico, los usuarios llegan o los usuarios pasan por ahí y podemos obtener datos
de cuántas veces regresan nuestros clientes o las personas que pasan por ahí, cuánto tráfico hay en el negocio a través nada más del puro módem. De hecho, Telmex ya tiene ese servicio, lo ofrece a las personas en general, pero no es tampoco, o sea, no es que nada más Telmex se pueda hacer, de hecho ya eso ya se hacía desde antes, pero ahorita digamos ya está a la mano, ¿no? Ya está a la mano para que Telmex lo que te dice es, bueno, aquí vas a tener tu análisis, pero precisamente de esta cuestión física, ¿no? Del usuario ya estando aquí. Entonces, pues sí, próximamente veremos más cruces de variables allí y un poquito más de Big Data aplicado a pequeñas y medianas empresas, pues yo creo que sí, ¿sale? Entonces, bueno, aquí les dejo este artículo, de hecho está en la presentación también, más aquí abajito lo tengo. Ya me lo terminamos. Vamos a esta diapositiva. En esta diapositiva, de hecho, vamos a ver lo que estábamos comentando, la parte social. Ya la mencionamos ahorita, cómo es que tuitean los usuarios, etcétera. De hecho, hay una empresa que si Riwa tiene esa capacidad, sí pudiera tenerla. Que lo implementen, que lo apliquen, no. Pero, pues, de hecho, cualquier modem, digo, el de tu casa, pues vamos a decirlo así, es un modem que pudiera hacerlo, ¿no? De esa capacidad. Lo que necesitamos más que nada es el software para poder implementarlo. Y, ¿y qué más? Pues sí, prácticamente, ya ahorita en la actualidad, yo creo que casi cualquier modem es lo que lo pudiera aplicar. Entonces, aquí hablando de los tipos de Big Data, pues vemos que ya hablamos de esta parte. De hecho, la empresa de Infotech es una empresa, ¿cómo se dice? Descentralizada, de aquí de Gobierno de México. Se dedica a hacer ese tipo de investigaciones a través de Twitter y ver el estado emocional de los mexicanos y ver cuándo están más felices, cuándo menos felices, por estados, por ciudades, etcétera. ¿Sale? Eh, Máquina a máquina, bueno, aquí también tenemos algún otro tipo de información. Ya hablamos de las señales de GPS, por ejemplo, fue el que más me enfoqué en este momento. Hay algunas otras cosas, ¿no? Pero eh, aquí nos quedamos con este ejemplo, ¿no? De momento, con el de la georreferenciación. Por otro lado, tenemos las transacciones, las grandes transacciones que se pueden hacer, también el monitoreo. Entonces, para el tema de bancos, esto es muy útil, darse cuenta de este tipo de información, pero también no nada más monetario, ¿verdad? Sino también de información, ¿sale? Entonces, transacciones de datos, de información, también los hay de otro tipo de cosas. De hecho, aquí menciona, ¿no? De cuidados de la salud. Muchos de nosotros ya tenemos nuestros brazaletes o etcétera para poder monitorizar eh, cómo es, cómo dormimos. De hecho, nos da las estadísticas, ¿verdad? A nivel global de los que usan la aplicación, que te digan, no, pues tú duermes mejor que la mayoría, que el 85% de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, etcétera, ¿no? Puede darnos datos así de ese estilo. Telecomunicaciones, biométrico, ya lo mencionamos, ¿verdad? El reconocimiento facial y todo esto. Eh, el tema de, ok, grabaciones en los call center, que aquí ya hay reconocimiento de voz, y no solo reconocimiento de voz, sino que también modulaciones de voz. Ahorita ya hay robos muy fuertes porque pueden escuchar tu voz y luego con un sistema de inteligencia artificial hacer la voz como si fueras tú. Entonces, pues ya ven que luego hay como Santander, ¿no? Dices, tienes que decir, en Banco Santander mi voz es mi firma. Cuando llamas por teléfono, me refiero, que quieras hacer algún movimiento o alguna consulta, necesitas decir esa frase con tu voz para que digan, ah, sí, sí eres tú. Pero imagínense si ahora con la inteligencia artificial pueden hacer ese reconocimiento, pues ahora los hackeos pues van a estar este, bastante buenos, ¿verdad? Se aplica automáticamente en todas las páginas de negocios que están presentes en Facebook. Páginas de negocios. ¿En cuanto a qué, Hortensia, será? Se aplica automáticamente. ¿La parte de Big Data te referirías? La parte de Big Data sí, seguramente sí se aplica. Sí, sí se aplica. De hecho, hay campañas publicitarias que también te permite Facebook que tú digas, mira,
yo hice este target, ¿no? Yo puse aquí que para chicos de 18 a 25 años que vivan en Aguascalientes, que tengan de intereses los videojuegos, ¿no? Y tales videojuegos. Entonces, a esos son los que yo los quiero poner anuncio publicitario. Y ya ves que te funciona muy bien la campaña. Entonces, la siguiente campaña le dices, ah, mira, ahora búscame públicos similares al de la campaña anterior. Pero nada más tú le dices eso. Ahora los algoritmos de Facebook son los que se van a hacer cargo para buscar usuarios que tengan patrones similares a los de tu campaña uno. Ya no vas a ser tú quien lo haga, ¿sí me explico? Entonces, sí, ahí aplicaría también este tema del Big Data, ¿sale? Esta última diapositiva, pues es prácticamente lo que hemos estado mencionando, ¿verdad? Estos puntos del 1 al 5 son justamente estos que tenemos aquí, ¿sale? Pero bueno, aquí yo más bien preferí estárselos explicando. Aquí este es el del caso de la predicción del suicidio, para que lo tengan por ahí a la mano. Y básicamente ahí estaríamos terminando el tema. Reserva que me digan si tienen alguna otra duda, chicos. Está bueno el tema, ¿verdad? ¿No hay dudas? Sí, es muy interesante este tema. La verdad, se pone muy, muy bueno. Bueno, entonces ahí terminamos la clase, chicos. Ya si gustan pueden ir al baño, a la cafetería o algo antes de que comience la siguiente clase, ¿sale? Nos vemos, me da gusto verlos y nos vemos para la próxima. Bye bye.